del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos acompañarle en este jueves, ya prácticamente el tercer jueves de mayo de este 2025. Y tenemos la oportunidad de tener en el estudio a un invitado especial que la verdad me da mucho gusto en lo personal. Usted va a conocerlo en breves instantes, que se encuentre con nosotros. Recuerde, agradecemos infinitamente a todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad de Radio Universidad que pues continuamente está trabajando con nosotros para llevarle a usted pues toda la información que tenemos, nuestros invitados y los temas que usted va también sugiriéndonos en las redes sociales. Así que sean bienvenidos y escuchemos este primer tema que habla justamente de lo que hablaremos el día de hoy en el programa. Adelante, Eloisa. Voces del Sur. El impacto del cine y las redes sociales en la sociedad contemporánea de Chiapas. En la era digital, el cine y las redes sociales se han convertido en dos de los medios más influyentes en la configuración de la vida cotidiana y la identidad cultural. En Chiapas, una región marcada por su diversidad étnica, su riqueza histórica y sus profundas desigualdades sociales, estos medios no solo entretienen, sino que también transforman formas de pensar, de expresarse y de vincularse con el entorno. El cine, tradicionalmente considerado un arte narrativo y una herramienta de crítica social, ha encontrado en Chiapas un espacio para la representación de realidades locales, especialmente a través de expresiones como el cine indígena y comunitario. Películas realizadas por y para las comunidades han servido como canales de visibilización de problemáticas sociales, culturales y ambientales, que históricamente han sido ignoradas por los medios nacionales. Iniciativas como el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas y la producción audiovisual impulsada por colectivos indígenas evidencian una búsqueda por contar las historias propias desde las propias voces. Por otro lado, las redes sociales han democratizado el acceso a la producción y difusión de contenidos. Plataformas como Facebook, TikTok e Instagram no solo permiten compartir imágenes o pensamientos, sino que se han convertido en escenarios dinámicos donde circulan ideas, se articulan movimientos sociales y se reconstruyen imaginarios colectivos. En comunidades urbanas y rurales de Chiapas, jóvenes y adultos utilizan estas plataformas para expresar identidades culturales, denunciar injusticias o simplemente conectarse con el mundo, a pesar de las limitaciones tecnológicas que aún existen en algunas zonas. Sin embargo, este acceso no está exento de tensiones. Mientras que el cine puede ofrecer narrativas profundas y críticas, el consumo masivo de contenidos en redes sociales a menudo promueve discursos superficiales, estandarizados o ajenos a las realidades locales. Además, la exposición constante a modelos de vida globalizados pueden provocar un debilitamiento de las prácticas culturales propias, especialmente entre las juventudes, quienes se ven interpeladas por estéticas, valores y estilos de vida que poco tienen que ver con su contexto inmediato. Pese a estos desafíos, el impacto del cine y las redes sociales en la sociedad chiapaneca también ha abierto oportunidades para la reflexión colectiva, la educación y el empoderamiento. Ambos medios, cuando son utilizados con sentido crítico y creativo, pueden fortalecer los vínculos comunitarios, revalorar la diversidad cultural y dar voz a quienes históricamente han sido silenciados. En conclusión, el cine y las redes sociales han configurado hoy un nuevo escenario comunicacional en Chiapas, donde conviven lo local y lo global, lo tradicional y lo digital. Entender sus impactos no solo implica observar el consumo de contenidos, sino también analizar cómo estos medios están moldeando formas de ser, de habitar el mundo y de imaginar futuros posibles en una sociedad en constante transformación. Voces del Sur. Bien, pues nuevamente después de haber escuchado el tema de esta tarde, me da mucho gusto que se encuentre en el estudio nuestro invitado Aldrin Solórzano. Aldrin, bienvenido al estudio. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por la invitación. Todo un honor de estar acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar un poco sobre qué es lo que ha hecho nuestro invitado en esta tarde, quién es, qué formación tiene y de qué nos viene a platicar. Adelante, Eloisa. Voces del Sur.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Sur, Psicología y Comunidad, el espacio donde explotamos las múltiples formas en que la cultura, la comunicación y el compromiso social transforman nuestras realidades. Hoy tenemos el gusto de conversar con un invitado cuyo camino une arte, comunicación y servicio, y que ha sabido construir una trayectoria con sensibilidad, creatividad y visión comunitaria. Nos acompaña en el estudio, en esta tarde, Aldrin Vladimir, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un comunicador cuya historia comenzó entre libros, escenarios y micrófonos desde muy joven. Fue en la secundaria donde el teatro y la literatura lo atraparon, participando en puestas en escena escolares y descubriendo la magia de contar historias. Durante su adolescencia, dio sus primeros pasos en la radio, colaborando en proyectos del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y en Radio Lagarto, donde incluso protagonizó la radionovela Me enamoré de un parachico, una experiencia que marcó su amor por el medio sonoro. Aldrin es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas, donde además fue editor de la Gaceta Universitaria Letra Suelta. Su pasión por el cine nació durante un intercambio académico en la Universidad de Lleida, en Cataluña, España, donde estudió asignaturas sobre el lenguaje audiovisual, pensamiento y cultura. A su regreso, se formó más aún en esta área, cursando un diplomado en lenguaje y dirección cinematográfica. Por su vocación por el servicio también le ha llevado a otros caminos. Es maestro en Administración Política por la Universidad del Valle de México y desde el año 2015 forma parte del Rotary International como socio activo. Cree profundamente en el arte y el servicio como herramientas poderosas para generar impacto positivo en el mundo. Hoy hablaremos con él sobre creatividad, comunidad, cine, juventud y cómo los medios pueden convertirse en puentes para la transformación social. Así que acomódense, respiren profundo y acompáñenos en esta conversación con Aldrin Vladimir Solórzano, aquí en Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Bienvenido al estudio. Voces del Sur. Bueno, pues ya conocemos a nuestro invitado en esta tarde, la verdad que me da mucho gusto. Es un tema bastante importante porque independientemente de que es licenciado en comunicación, independientemente de que es licenciado en administración de empresas, maestría en administración pública, también tiene un diplomado en cine que lo estudió justamente en Chiapas, en una de las escuelas únicas en el sureste. Así es, sí, la Universidad Descartes es un hijito de la UNAM, está formando muy buenos cineastas en el sur de México, particularmente en Chiapas. Y es un orgullo porque al final es un gran exponente de personajes bastante importantes en nuestra actualidad. Por supuesto, y que son chiapanecos. Yo quiero hacer un paréntesis, si usted me lo permite, y por supuesto nuestro invitado en esta tarde, de enviarle un cordial saludo a Pepe y Chema. Claro que sí. Que es un destacado cineasta que realmente es chiapaneco y que está triunfando en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional por todos los proyectos que ha creado, que ha promovido y que sobre todo también ha participado en crear proyectos en redes sociales. Si usted no conoce a Pepe Chema, búsquelo en YouTube o en las distintas redes sociales, en podcast también, y usted va a saber qué es lo que ha creado, y la verdad que nos da mucho gusto porque pues es de acá, es de la casa. Platícanos un poco sobre el cine, sobre este proceso formativo. ¿Qué ideas tienen los cineastas en Chiapas? Jóvenes, por cierto. Sí, claro. Algo que es muy importante tomar en cuenta cuando hablamos de cine en Chiapas es no verlo como el escenario, sino más bien qué es lo que Chiapas tiene que decir al mundo a través de la mirada del cineasta chiapaneco, ¿no? Porque no es lo mismo que un cineasta venga a Chiapas a querer conocernos nuestra historia y después narrarnos una película o un cortometraje, a que alguien que vino aquí, creció aquí, esa perspectiva se desarrolla en la historia que él quiere contar, ¿no? No es desde afuera, no es verlo como un objeto, sino como este contexto de desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, lo importante del cine en Chiapas en este momento es que la voz que le está dando, la historia que nos está narrando a través de la pantalla, nos lo cuenta desde la vivencia, desde lo que le ha tocado participar
como un ente activo, no como alguien que viene a estudiarnos, y eso es lo maravilloso del cine, de los cineastas jóvenes de Chiapas, así como existen poetas, escritores que han expuesto a Chiapas como algo importante para el mundo. Esta nueva visión de ir más allá de lo que nos cuentan grandes industrias del mundo, pues es muy importante recalcarlo en este preciso momento. Hay un elemento importante que llama la atención en lo que acabas de mencionar, que justamente trata de esa parte de la descolonización, porque no se trata de copiar elementos europeos o elementos de otros lados, sino porque existe en Chiapas gente con mucha capacidad, con mucha creatividad, metida en el arte, en la ciencia, en la música, en la cinematografía. Y desde el espacio cinematográfico se pueden expresar un sinnúmero de situaciones que permiten llegar al público, al televidente, al auditorio, al cineasta, al que le gusta mucho asistir al cine, de otras perspectivas, pero locales, Sí. que a veces no se conocen y que se expresan desde el interior hacia el exterior. ¿Cómo han trabajado los jóvenes formados? Un saludo también, perdón usted, al maestro Jorge Luis Lara Aguilar, director de este centro educativo Descartes, y a todo el equipo que trabaja con ellos, que tuvimos la oportunidad de saludarlos la vez anterior. Bueno, ¿cómo están trabajando los jóvenes en ese sentido? Fíjese que es muy importante también conocer que cuando nos formamos, no solo en el cine, en las artes, también en las ciencias, ¿no? Siempre lo vemos desde la perspectiva que nos viene a enseñar, ¿no? Por ejemplo, lo decía hace rato, ¿no? La perspectiva colonizadora del occidente, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con lo que nosotros tenemos en Chiapas? Por ejemplo, vamos a una comunidad indígena, una comunidad que no conoce Beethoven y le vamos a enseñar música y queremos enseñarle música clásica. ¿Por qué no mejor nos acercamos a conocer la música de esa comunidad? Lo mismo pasa con el cine, no es lo mismo venir a contarnos una historia y ambientarla en Chiapas a contar las historias de Chiapas, porque eso es muy importante. ¿Qué es lo que están haciendo los cineastas en este momento? Me atrevería a pensar que muchos de ellos están tratando de exponer todo lo que se vive en Chiapas, no solamente como denuncia, a lo mejor como una exposición de arte, recordando que el cine es esta reunión de artes, de la escultura en Chiapas, de la pintura, de la fotografía, del sonido, la música, ¿no? Estas personas que se dedican a producir cine en Chiapas, lo que intentan es hacer una galería, expresar lo que realmente tiene Chiapas para el mundo. Y cuando nosotros nos acercamos a ver una producción elaborada, producida, grabada y editada en Chiapas, nos damos cuenta de que somos ricos culturalmente hablando. De pronto nos encontramos con producciones cortas, cortometrajes que participan en festivales nacionales e internacionales, que se llevan galardones y no sabemos ni por qué, ¿no? Y cuando nos detenemos a ver el producto decimos, no, pues cómo no, si nos está contando una historia que yo conozco porque yo vivo en Chiapas, porque me relaciono con la música. De pronto nos dejamos llevar porque el cine comercial nos propone, creo que esa es la palabra correcta, nos propone nuevas formas de ver el mundo, cuando en realidad tenemos una cosmovisión, tenemos toda una cultura rica en Chiapas que podemos explotar en el buen sentido de la palabra y llevarlo a otras fronteras para que conozcan y volteen a ver lo que se está haciendo en Chiapas, porque producciones cinematográficas hay un sinfín, desde cortos estudiantiles hasta producciones con un presupuesto mayor que le apuestan a lo que se hace en Chiapas. Yo me atrevería a mencionar algunos directores que han hecho cortometrajes de leyendas o mitos de Chiapas. O sea, ¿cuántas leyendas existen en Chiapas como para explotarlas en un radiocuento, en una radionovela, en una serie una serie corta para internet? O sea, todas estas ideas que el joven está viendo ahorita, que a lo mejor nada más le falta ese empujoncito para que explote toda esa bomba de ideas. Esa es la nueva visión joven del cine en Chiapas. Una pregunta en lo que mencionas, Aldrin, es el hecho de qué beneficios, no económicos, sino de creatividad y de utilidad personal en la línea sobre el crecimiento
intelectual, puede tener de beneficio el que una persona que empieza a conocer las redes sociales o intenta producir en redes sociales o elabora sus propósitos personales en redes sociales, tal vez para lograr un incentivo económico, pero fuera de esto, ¿qué beneficios le trae a un joven, a un adolescente, a un muchacho, el que cree un verdadero producto del arte, de cine, claro, pensando en redes sociales? Claro que sí. Hay muchas plataformas actualmente, ¿no? Hablemos de redes sociales como un Facebook, como un Instagram, como un TikTok que nos brindan esa oportunidad de contar historias a través del audiovisual, llamémoslo así, video y audio. Pero el hecho de tener estas herramientas como un celular, una cámara o un micrófono, pues desafortunadamente no. A ver, platicábamos hace un momento que el hecho de tener estas herramientas no nos hacen creadores de arte, ¿no? Porque hablar de cine es muy específico, tener una visión muy específica, ¿no? Y sin demeritar el trabajo de nadie, porque al final, sí, muchas personas que se dedican a hacer contenido para redes sociales le dedican bastante tiempo y esfuerzo a crear contenido, pues a lo mejor no de valor, llamémoslo de entretenimiento, sí requiere ciertas características y habilidades que no todos la poseen, ¿no? Por ejemplo, el hecho de crear un producto que a lo mejor intente contarnos algo de valor, sí va a requerir un esfuerzo intelectual mucho mayor que hacer un video bailando una coreografía, ¿no? Y que vamos a hacer más viral la coreografía que este producto audiovisual de valor. Pero aquí lo importante es también tomar en cuenta cuál es el objetivo que el creador persigue, ¿no? Porque no es lo mismo crear por crear y entretener que crear para crear una conciencia y a lo mejor no denunciar, porque no se trata nada más de denunciar, sino también de crear un contenido que realmente valga la pena ver, ¿no? De pronto nos encontramos en redes sociales miles de millones de videos importantes y no tan importantes, y de tanto que tenemos ni siquiera sabemos qué es de calidad. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que los creadores de contenido actualmente tienen de dos sopas, ¿no? O hago algo que me genere dinero, o hago algo que me llene el alma. Yo lo veo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el hecho de querer perseguir la fama a través de lo chistoso, de lo cómico, pues está bien si ese es tu objetivo, ¿no? Pero si más allá de ser viral o de ser famoso está el hecho de querer compartir o de, pues sí, compartir experiencias de contenido de valor, pues hay que dedicarle más, no, a lo mejor formarte y investigar, crear algo que impacte, ¿no? Y que genere ciertas cosquillitas en tu conciencia, ¿no? Y creo que eso es lo que podríamos diferenciar, ¿no? Más allá, como lo mencionaba, de una remuneración económica, el hecho de crear contenido de valor que, pues a lo mejor y no informe, pero que no desinforme, que es muy importante, es lo que ahora se valora más. Y hay casos de éxito, ¿no? Yo de pronto me encuentro con creadores de contenido que nacen desde la curiosidad de, pues qué tal si cuento una historia que me ocurrió en este momento y lo ambiento y creo panoramas de, no sé, paisajes, y a través de esos cortos, de esos clips, se nos cuenta una historia bastante interesante y tú dices, no, pues es que vale la pena seguir esto, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena también darnos cuenta de lo que consumimos, porque entre más consumimos, más contenido llega a nuestra vida. Por supuesto. Que me disculpe Pepe Chema. Me gustaría Pepe Chema es un ejemplo de crecimiento personal, de crecimiento profesional, de crecimiento en términos de redes sociales y de reconocimiento social, porque él está nominado por una plataforma internacional, ¿no? Platícanos un poco de las anécdotas que no las ha platicado él, vamos a aprovechar nosotros ahorita. Platícanos un poco cómo era Pepe Chema antes en sus inicios, porque estuvo en radio, estuvo en otras esferas, ¿no? Pues conocimos a Pepe y Chema desde el bachillerato. Estábamos muy pequeños aquí jugando a aprender a crear productos de radio. Era súper bonito estar con él porque él tenía siempre la espinita de crear, pero no crear desde el micrófono, detrás del micrófono.
por ahí existen muchos videos que hacíamos en nuestros tiempos libres cuando no grabábamos, por ejemplo, el contenido que iba a salir en la radio, y él siempre jugaba a ser nuestro productor, siempre estar detrás de cámara, él editaba los videos, él los subía. Creo que siempre vimos en Chemita esta chispa de querer crear, más allá de crear porque quiero que quiero ser conocido y que mi nombre o mi rostro aparezca en las portadas, no desde detrás, ¿no?, de la producción. Y yo tengo muy muy presente cuando nos dijo que pues, se abría la licenciatura en cine aquí en Chiapas, y hizo clic de inmediato con el cerebro de Chemita y dijo, no, pues yo quiero esto. Digo, los años pasan y no solamente se trata de una persona con ganas, sino una persona apasionada y responsable, que me atrevería a pensar de esta forma, se comprometió con él mismo y con su sueño, ¿no? Y hasta dónde ha llegado el día de hoy no es sorprendente, porque no me sorprende para nada la capacidad y el talento de Chemita. Más bien, me siento orgulloso de que esté donde esté por todo lo que ha recorrido, y es un orgullo para nosotros conocerlo. Y es importante porque él utilizaba un iPod, y en ese iPod él grababa segmentos de diferentes escenas que él mismo dirigía, creaba, dirigía, y los chavos actuaban. Y a partir de ese iPod él editaba en ese mismo iPod, porque no tenía otro equipo más que ese iPod, él lo ha de recordar, y ahí grababa sus elementos, todas sus tomas que hacía. Y ya posteriormente las editaba, las armaba, las musicalizaba y las subía en YouTube, en donde empezaba en ese entonces todavía la red social YouTube. Y por ahí, si usted busca algunos programas viejos de Pepe y Chema, no como Pepe y Chema, tenía otra firma, otro nombre, esos trabajos que él hacía, y retomaba parodias incluso, ¿no? De programas internacionales que lo actuaban con los muchachos y las muchachas que en ese momento participaban con él. Y pregunto esta parte en el sentido formativo, porque eso te ayuda a perseguir tus sueños. Creo que Pepe Chema es un ejemplo muy importante, al igual que otras chicas, al igual que otros chicos, a quienes les envío un cordial saludo, en donde quiera que se encuentren, hoy están triunfando en diferentes partes del mundo, quiero decirle, y es un esfuerzo por ellos mismos que desde la nada fueron creando, fueron formándose y buscando oportunidades en todos los sentidos, profesionales, muchachos abnegados en sus sueños, y la verdad que sí, a estas alturas del partido no solamente lo alcanzaron, sino siguen triunfando. Y esto es importante dentro de la capacidad que tienen muchos jóvenes, que a veces son jóvenes implosivos, ¿no? O sea, son jóvenes que no se sueltan, no son extrovertidos, son introvertidos, son los que más regularmente a veces tienen la madera para hacer ese tipo de trabajos. Y hay grandes cineastas en el mundo que han sido ese tipo de personas. Son introvertidas y de repente empiezan ellos a explotar sus ideas, sus sueños. Porque el hacer, pienso yo, no sé qué opinas, André, el hacer, realizar un proyecto a YouTube, por ejemplo, no es tan sencillo, ¿no? Solamente es poner la cámara y decir, hoy me siento muy feliz, muy guapo y ya, ¿no? No, porque requiere una preparación, una investigación, lectura, técnicas de edición, técnicas de iluminación incluso. ¿Qué técnicas se utilizan para hacer un buen video? No es lo mismo hacer un video al exterior que al interior, por ejemplo. Platícanos un poco, por favor. Sí, claro. Pues básicamente no se habla de lo costoso que a veces resulta un producto audiovisual como un video para YouTube, pero sí requiere de varias cuestiones que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Hablamos palabras técnicas como una iluminación, un buen sonido, ¿no? Que no rebote las voces, o que no brille la cara, tapar, no, o sea, hablamos de elementos técnicos como el hecho de que tu cámara tiene que estar con cierto ángulo para que te grabe muy bien, o
que tu cara no se vea tan grande, ¿no? Es este tipo de cosas que a veces no tomamos en cuenta y que nos creemos muy valientes a la hora de agarrar una cámara y decir, no, pues hoy voy a grabar un video para YouTube y lo que Dios quiera. No, pues sí está bien si lo quieres hacer, pero si se trata de un compromiso contigo y lo que quieres es tener una audiencia mayor, pues creo que sí existe esta formación, ¿no? Y no meramente académica de conocer historia y que es muy importante, claro, porque al final una formación es esto, formarte, ¿no? Conocer de voces, de audio, de sonido, de musicalización, iluminación, y como lo decía, no es lo mismo grabar en un interior que necesitas una luz directa o un exterior para aprovechar el sol, por ejemplo, te ahorras la iluminación, pero tienes que ser más rápido y más ágil con tus tiempos, ¿no? Y que si te pega muy fuerte el sol afuera, ponerle un tamiz con una tela para que no brilles, o son estas cosas que pasan por alto y que le dan calidad al trabajo audiovisual. Yo recuerdo en una de las experiencias que tuve en el intercambio, porque me tocó llevar una asignatura muy específica, se llamaba creación de productos en medios audiovisuales, que te analizaban hasta el uso de los colores, ¿no? Que por qué usaste esto si no querías decir eso, por qué, o sea, hasta la psicología del color está involucrada en una creación audiovisual y tú no lo sabes. Tú piensas que porque tienes la cámara y un foco enfrente de ti, te pones un micrófono enfrente de ti, ya lo lograste, cuando en realidad el trabajo del cineasta va mucho más allá de pensar en qué es lo que voy a decir, ¿no? Es cómo lo voy a decir. Porque el cine es imagen, es sonido, todo lo que hay detrás es vestuario, es porque te vas a peinar de esa forma, ¿no? Y si quieres hacer un producto para YouTube que realmente sea de calidad y de valor, pues tienes que pensar en todas estas herramientas que a lo mejor te hacen falta, ¿no? De pronto practicar, ¿no? Con tu celular o con una computadora, cortar los videos, que no suene, no sé, a lo mejor que te tapen la cara, ¿no? Buscar como el ángulo perfecto de tu casa para que te entre la luz del sol y aproveches esa luz, o no sé, de pronto para que tu mensaje sea más potente, pues iluminarlo de otra manera, o ver la manera que tu voz se module, no sé, estas técnicas que pasamos por alto, que yo estoy seguro que en internet vas a encontrarlo, ¿no? Pero ojo, esto es práctica, ¿no? Un buen cineasta no se hace en la escuela, no se hace tampoco totalmente en el campo, es una mezcla de ambas, ¿no? Entonces creo que valdría mucho la pena acercarnos e investigar más allá. Digo, esto es importante también porque el cine es arte. Justamente. No es cualquier tipo de publicación. ¿Cómo le podríamos llamar? Independientemente de un producto audiovisual, ¿no? ¿Cómo le pudiéramos llamar? Si se pudiera clasificar los tipos de videos que hay. No me refiero al hecho de videos divertidos, videos de ocio, videos de baile. ¿Cómo se le puede llamar a esta producción que ha crecido de manera exorbitante, descontrolada, desinformada incluso a veces, y a veces se convierten incluso en una especie como de reflector de la violencia, como de estas situaciones que a veces el interesado las proyecta, pero no se pone a pensar los efectos que causa de quien las mira. Pensemos en los niños, pensemos en otro tipo de personas que no a cualquiera le gusta el programa. Tal vez alguien diría, bueno, pues si no te gusta, cámbialo. Sí, pero inciden, ¿no? Y al igual que uno, pueden haber un sinnúmero de personas en las mismas circunstancias, por el lado de producción de productos audiovisuales y por el lado de la gente que consume las redes sociales, ¿no? Pues el término que se ha usado para este tipo de personas son creadores de contenido, o sea, ellos lo denominan contenido. El hecho de tener un video, un clip de la duración que tú quieras, con el mensaje que tú quieras, ya lo catalogan contenido, ¿no? El contenido va dirigido, pues como bien lo decía, para todo público, pero ahí es donde está como lo importante, ¿no? Porque así como hay contenido para gente de nuestra edad, de 30 para adelante, de 30 para abajo, pues hay que tener mucho cuidado con la clase de contenido que hacemos o que se hace. Y también es muy importante que entendamos que aquí hay dos elementos que siempre van a estar presentes en la creación del contenido, ¿no? ¿Quién crea el contenido y hacia dónde va dirigido?
y cuando esta persona que recibe el mensaje es el target o el objetivo del creador de contenido, pues lo está logrando, pero de pronto tu mensaje llega a un mercado que no era el tuyo, y entonces hay que ver, ¿no?, hacia dónde vamos a dirigirlo. Y el creador de contenido debe tener muy en cuenta que si no tiene un objetivo, un público objetivo, su mensaje no va a llegar a ningún lado. O sea, entre más quiera él pues catapultar su mensaje, menos lo va a lograr. Entre más específico seas, incluso las redes sociales ahorita te dan como la posibilidad de que el mismo algoritmo dirija tu contenido a cierto tipo de personas, cierto tipo de mercado, cierto tipo de edad, demografía, o sea, como que estas cuestiones que dirigen tu mensaje, pues es más fácil, ¿no? Pero sí debes tener muy muy en cuenta que la creación del contenido, no lo llamemos cine, porque a ver, sin temor a equivocarnos, estos contenidos, más allá de ser un producto nada más, se aleja del cine desde la perspectiva del objetivo, del contenido, de la historia, ¿no? Porque hace poco escuchaba una persona que decía, poniendo como ejemplo la creación de una serie para televisión o una novela y una película, ¿no? En el hecho de crear una película, de crear una cinta larga, es la visión del director. O sea, ahí solo interviene el director y hasta se usa solamente una cámara, ¿no? Porque es el ojo del director, es la historia que quiere contar el director a través de herramientas que le brindan como un guión, ¿no? En cambio, la novela tiene 5 o 6 cámaras y una toma en 5 minutos y la iluminación es directa, o sea, como que no se descuidan estos elementos por cuestión de presupuesto, por cuestión de tiempo, ¿no? El cine no, el cine sí te demanda ciertos elementos que hay que tomar en cuenta, desde el punto de vista del escritor, del guionista, que muchas veces el mismo cineasta es productor, director, guionista, ¿no? Hasta el hecho de cuál es el objetivo. ¿Por qué la cámara está viendo esto? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué la música? ¿Por qué la iluminación? Todo desde la perspectiva o desde el ojo del director. Como por ejemplo el producir, el realizar un producto audiovisual a una película, la creación de un cineasta, por ejemplo, conlleva más de 10, más de 20 personas involucradas en la producción, en la edición, en la postproducción, en la construcción del guión, en el texto, en la música, en la iluminación, contrariamente a un productor, a un realizador de producción de redes sociales, ¿no? Que él solito, pues, picha, cacha y batea, ¿no? Sí. En cambio, lo otro es arte, lleva mucho más inversión económica, ¿no? Sí, tiempo, sobre todo tiempo. O sea, lo que te puede... Las 2 horas que vemos en una película representan días, semanas, meses de grabación, de edición, de escritura, o sea, es una cantidad de tiempo que ni siquiera nos imaginamos. Y como lo decía, sí, ¿no? Y es 3 ojos detrás de la pantalla antes de que lo produzcan. O sea, de verdad que es importante cada rol en el equipo del productor de la producción, cinematográfica, porque incluso los asistentes cumplen un rol sumamente importante. O sea, el director tiene tanto en la cabeza que los asistentes son quienes dicen qué es lo que sí, o sea, y a veces menospreciamos eso porque ni los tomamos en cuenta, ni siquiera sabemos quién fue el asistente del director, cuando es a veces pieza fundamental, ¿no? Ahora no hablemos de lo que implica hacer una banda sonora, cuántos tambores, cuántas flautas, no, o sea, es una cantidad increíble, hablando de una producción, claro, de una magnitud mucho más grande. Cuando se trata de producciones más pequeñas, obviamente el presupuesto es más pequeño, porque el equipo es más pequeño, porque pues el presupuesto es más pequeño, pero no deja de ser un gran equipo. Detrás de la iluminación hay 5 o 6 personas que se encargan de mover las lámparas, 6 personas que uno te está sujetando el micrófono, otro te está escuchando si se escucha bien, vaya, la voz, si estás capturando los sonidos, si se escucha el paso, o sea, solamente viéndolo desde ese punto de vista, el trabajo del equipo es increíble. O sea, es trabajo en conjunto, es la máxima expresión de un trabajo en equipo. Por supuesto. Y pensando en un productor audiovisual, ¿qué tiempo le puede llevar a grabar 5 minutos de 1 hora? No, es mucho. 5 minutos de video.
en cuanto a edición, ¿no? Digo, vamos a ver un video de 5 minutos pensando en esa parte. Hay ¿no? mitos, porque también esto es, a veces en la práctica tú dices, no, pues hay mitos que dicen que una página del guión es 1 minuto en la película. Una página del guión es, o sea, los guiones son unas cosas grandes, ¿no? En cuestión audiovisual, cuando estás grabando, 1 minuto un minuto te puedes grabarlo tú en un día. 1 minuto. O sea, ahora no hablemos de 5 minutos de producción, con cambios de vestuario, con retoques de maquillaje, con regrabaciones de la misma toma, que no me gustó esta posición de la cámara, cambiémosla. O sea, 1 minuto puede ser hasta un día, 2 días, ¿no? Hay cineastas de renombre que son tan meticulosos con el contenido final, que esa toma de un medio minuto te tardó 3 días grabándolo, y grábalo y no me gustó como lo dijiste, grábalo de nuevo, y no me gusta la iluminación, cambia el foco, no me gusta el maquillaje, ponle más, quítale, o sea, 1 minuto, o sea, la entonación que le dicen no es me correcta. gustó, regrésalo, no, o sea, se ve chueco, no me gusta, cámbiale, ¿no? Es una locura. No, y pareciera que también, por ejemplo, el público que recibe estos trabajos, de alguna manera con su experiencia también dice, no, pues eso está bien hecho, eso no está bien hecho, esto creo que le faltó esto, aquí no me gustó, no sé por qué, ¿no? ¿Cuál sería los elementos, independientemente de que ya los referiste, en el sentido de pensar en una comunidad, en una persona de una comunidad originaria de Chiapas, para presentar, no sé, el ambiente natural de su zona, ¿no? ¿Qué elementos tendría que tomar en cuenta, por ejemplo? Hay mucha gente que está empezando en este ambiente. Claro que sí, y no dudo que existan personas talentosísimas en las comunidades, porque lo hay, ¿no? Y basta con ver las creaciones sonoras que actualmente se presentan, ¿no? Yo soy testigo de muchas personas que crean contenido actualmente para redes sociales, que están estudiando música, y que es impactante el cómo llega la música al oído, ¿no? Desde una comunidad a la zona urbana. Pero hablando particularmente del cine, yo creo que la visión de una persona, todas las personas desde la perspectiva del arte van a tener una visión diferente por tu historia, por tu contexto, ¿no? Ahora, cuando nos acercamos a una de estas comunidades que se maravillan por todo, lo importante que siempre deben tomar en cuenta es qué historia quieren contar, ¿no? O sea, desde qué perspectiva o por qué quieres contar la historia que vas a contar. ¿Qué elementos vas a tomar en cuenta al momento de crear una pieza de cine? Pues es tu escenario, tus personajes, el mensaje, es decir, el diálogo, ¿no? El diálogo no solamente hablado, muchas veces el diálogo tiene que ver con las formas de movimiento, de cómo se expresa con la cara el personaje, la musicalidad, y no hablemos de instrumentos como grandes orquestas. A veces la musicalidad viene desde lo natural, de escuchar los pájaros, el sonido del agua, de cómo se mueven las hojas de los árboles, ¿no? La musicalidad, que si tu espacio es abierto, qué tan abierto va a ser, porque la importancia de un buen escenario recae en el mensaje que vas a dar. No es lo mismo enfocar el paisaje grande y tu personaje pequeño al opuesto, ¿no? Que tu personaje esté en un primer plano y dejemos de lado lo que está atrás, ¿no? Y sobre todo yo creo que el mensaje es lo más importante, pero más allá, ¿cómo lo vas a decir? No es lo mismo. Hay mensajes poderosos, potentes, que no nos dicen palabras. O sea, solo con voltear a ver el video, cómo hacen un movimiento de cámara de un lado a otro, de un punto A a un punto B, y vemos la naturaleza, o vemos cómo los niños juegan, sin que nos digan nada, estamos entendiendo el mensaje. Hay mensajes muy poderosos que llegan a través de la percepción, de lo que no se dice. Por supuesto. Interesante. Pensando, estamos platicando con Aldrin Solórzano, él es nuestro invitado en esta tarde, en este jueves. ¿Cómo ves, de acuerdo a tu experiencia personal, los cambios que han surgido en las redes sociales del año 2015 al año 2025?
Hay que tomar en cuenta que las redes sociales son una cosa revolucionaria. Lo que hoy es una tendencia en una hora o dos, un día, una semana, ya no es una tendencia, ¿no? El impacto de las redes sociales actualmente es tan poderoso que solamente hacerte viral con un video basta para que tengas una carrera de éxito, ¿no? Y me atrevo a pensar en personajes que en su momento eran muy muy famosos, hablamos de un 2015, ¿no? Creadores de contenido que hacían videos para YouTube y que ahora están en el olvido porque vino una ola después de estar encerrados, que se pusieron a crear contenido y ahora son más famosos que los que empezaron, ¿no? Es una constante, es un movimiento constante de las redes sociales, el uso, estamos sobreinformados porque hay tantos temas desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos y puntos de vista, que ahora nosotros que estamos aprendiendo, me atrevería a pensar, hay que seguirle el paso, y si quieres estar a la vanguardia, si quieres estar actualizado, tienes que ir evolucionando con las redes sociales, ¿no? Yo recuerdo en el 2015 estaba yo todavía en la universidad y las tendencias, porque estaban en las Europas, estaba del otro lado, no eran las mismas en México, ¿no? Cuando yo vengo ya me sentía hasta más adelantado por el hecho de haber vivido un poco más adelantado allá. No significa que nosotros estemos estancados o no, significa que le sigamos el paso a la actualización. Si hoy una tendencia, si tú quieres que tu contenido llegue a una mayor población, pues sigue ciertas tendencias, ¿no? Y a lo mejor tu creación cinematográfica, pasado de lo horizontal, vas a pensarlo también en lo vertical, porque vas a llegar a otras masas, ¿no? Sin perder el objetivo, porque es una de las técnicas o herramientas de publicidad de la industria del cine internacional que ha seguido. O sea, los trailers de las películas, los cortos, pasaron de verse en la televisión a pasarse a ver en el celular, ¿no? Entonces pensar también qué es lo que está haciendo que las personas consuman ciertos contenidos, y obviamente seguirle el paso, ¿no? Pues bastante interesante en ese sentido, desde la percepción del cambio de la mentalidad, digámoslo así, del pensamiento de las personas del año 2015 a la fecha, cómo ha cambiado esta influencia, porque sirve para algo. Pues mira, desde mi punto de vista, que es, ojo, tampoco estoy hablando desde una perspectiva social, no soy sociólogo ni filósofo, pero sí me he dado cuenta que muchas de las cosas que en este momento importan dejarán de importar en un futuro, porque vamos revolucionando hasta la información, ¿no? Lo que ayer era un tema, una tendencia, hoy de pronto se vuelve en algo en un antecedente nada más, porque se descubren nuevos temas. Yo recuerdo que en el 2012, cuando apenas egresaba del bachillerato, mis temas de conversación eran diferentes a los del bachillerato en esta actualidad, ¿no? Los nativos digitales, los niños que vienen naciendo con la tableta casi en el estómago, pues tienden a conocer más, porque tienen la apertura del conocimiento, de la información en la mano, ¿no? No podría decir que es más o menos importante, porque muchas veces lo que pasa es que lo que para mí es importante, para a lo mejor otra persona no lo es. Lo ideal es compartir las experiencias, ¿no? Y compararlas, porque el hecho de que exista un antecedente tiene un porqué, ¿no? El que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? ¿Por qué? Porque desconoce, ¿no? Ahora, lo que yo podría abordar ahorita es el conocer cuál es la diferencia entre lo que conocía antes e informarme para seguir avanzando, ¿no? Desde tu particular punto de vista, porque quiero pensar que también nuestro auditorio, la gente que ve el video, ha de tener otro punto de opinión. ¿Consideras en un momento determinado que la vida se ha vuelto
más líquida, más rápida desde la perspectiva de los jóvenes, y en un momento determinado se está convirtiendo en objetos más que como sujetos. Sí, creo que desde el momento en el que agarramos nuestro celular para ver nuestras redes sociales y nos presentan algo que no nos llama la atención, a los 2 segundos lo cambiamos. Así de desechable se vuelve muchas veces la información que recibimos, ¿no? Por eso digo que estamos sobreinformados, porque ¿cuántos videos te puedes ver en un minuto? Y no completos, ¿no? La información muchas veces ni lo terminamos de ver el video completo y ya lo cambiamos. Y esto es súper común. Y pasar esto, lamentablemente, a nuestra realidad es también cierto, ¿no? Se escucha de que muchas relaciones interpersonales, no llamemos un noviazgo, un matrimonio, se vuelve fugaz por el hecho de la desesperación de querer más y de buscar más y de aburrirme pronto. Entonces, la vida se vuelve desechable, ¿no? Y cuando hablamos de redes sociales, mucho más. Hay tanto que nos abruma. Y cuando es muy rara la vez en el que te detengas a ver algo, ¿no? Así es nuestra vida cotidiana. Como estamos tan acostumbrados a que el paso es rápido, queremos que todo sea rápido. Ya no queremos de pronto salir a una cita con alguien y conocerlo y llevarme 2, 3 meses y cartitas, sino porque si ya en la primera cita no me cayó bien, aquí terminamos, ¿no? Con la primera cita a la cama. Y al otro día ya no te conozco. Así la vida está funcionando de una manera que a lo mejor no nos volvemos objetos porque creo yo que lo que hacemos o quienes somos no podemos catalogarnos objetos, porque de cierta manera sí existe esta parte que los objetos no tienen, que es el sentir o que los animales no perciben como nosotros, ¿no? Pero sí me atrevo a pensar que la gente se está volviendo muy rápida, muy ansiosa. Digo, porque si vemos del 2015 a la fecha, pues miramos videos de media hora, 15 minutos, 10 minutos y todavía lo aguantabas. Pero en la actualidad, los famosos reelers, 30 segundos, 1 minuto máximo. Y en eso tienes que describir pues todo lo que quieres hacer o mostrar. Llamar la atención. Y sobre todo llamar la atención. Y tú subes un video a una red social que te permite ampliarlo, por ejemplo, Facebook, a propósito de Facebook. Subes un video como este, por ejemplo, que está en las redes sociales, te pregunta la misma aplicación, ¿quieres hacer un reel? Y te lo resume en 1 minuto, ¿no? ¿Con qué objeto? Para que llames la atención del auditorio y pueda ir a visitar tu canal, ¿no? O si le interesa el tema, pueda aguantarse la hora completa de escuchar pues, las cosas que uno va expresando por experiencia, por conocimiento, por comentario, por crítica, por lo que sea, ¿no? Sí, también hay que ser conscientes de que hay contenido para todas las personas, ¿no? Yo soy consumidor de podcasts que hablan, a lo mejor no de un tema formativo, pero sí que me llama la atención, y claro que me voy a echar 1 hora 40 minutos escuchando a las personas que están hablando de un tema que me interesa, ¿no? O sea, por eso me atrevo a pensar que cualquier contenido va a llegar a la persona que realmente le interese. Y hablando de esto, pues en internet ya no son muy bien vistos los videos largos de 30, 40 minutos, a menos de que el tema sea bastante interesante y genere morbo, porque esa es otra, el morbo llama la atención y no desde el punto de vista, el morbo como algo que te llame la atención y te dé comezón de querer conocer y querer explorar, ¿no? Conozco canales que se dedican a buscar qué es la tendencia ahorita, pues hablemos de esta celebridad o hablemos de este escándalo. Bueno, pues está jalando la audiencia a través de un contenido largo, pues que la gente le llama la atención. Y así como existen documentales largos y cortos en internet, hay gente que los ve, créame. Y por eso es importante que aquella persona que esté creando un producto audiovisual como una película, un cortometraje o un producto audiovisual del que sea, no se detenga, porque al final va a llegar a la persona que tiene que llegar. Claro, por supuesto. Algo que he notado, por ejemplo, en los últimos meses es que Facebook, en el espacio del reeler, ya te empieza a ubicar comerciales, anuncios, ¿no? De 3, 4, 5 segundos y luego los puedes quitar. Y es una mercadotecnia. Es un negocio. Y está utilizando tu producción
dijéramos que la gente le está engordando el caldo, mientras no reciba un emolumento, un incentivo económico, pues nada más le están engordando el caldo al Facebook para que como empresa le meta en sus trabajos, en sus producciones, pues comerciales. Sí. Porque no es como en YouTube, por ejemplo, que el empresario, si quiere anunciarte en tu canal, pues ya el YouTube te paga porque deposite el anunciante en tu canal su promocional, por ejemplo, ¿no? En Facebook no sucede así. No, son fenómenos diferentes porque son audiencias diferentes también. Voces del Sur. En Chiapas, hablar de cine y redes sociales es hablar también de poder, de narrativas y de quién tiene derecho a contar la historia. Durante décadas, las pantallas, tanto de cine como de televisión, han sido dominadas por miradas ajenas, por discursos que nos enseñaron a vernos con ojos prestados, o peor aún, que nos enseñaron a no verlo. Chiapas aparecía como fondo, como postal, como exotismo, rara vez como sujeto con voz propia. Hoy, las redes sociales han abierto una grieta en esa demografía. Con un celular y algo de contexto, un joven tzotzil puede compartir su lengua, su música o su protesta. Un colectivo comunitario puede producir cortos, videos o simplemente contar la historia desde el lugar donde ocurren, no desde el escritorio de una gran ciudad. Pero esta democratización es solo parcial. Las plataformas digitales, aunque parezcan libres, están atravesando por algoritmos que privilegian lo homogéneo, lo viral, lo que parece a los centros de poder. Y el cine comercial, aunque más accesible, sigue siendo muchas veces vehículo de valores coloniales, individualismo, consumo, aspiraciones importadas. Desde una mirada decolonial, la pregunta no es solo qué consumimos, sino quién narra, para qué narra y desde dónde se narra. No basta con vernos en la pantalla, necesitamos reconocernos. No basta con publicar contenidos, necesitamos apropiarnos de las herramientas y resignificarlas desde nuestra historia, lengua y cosmovisiones. En Chiapas, el cine y las redes sociales pueden ser armas de colonización o herramientas de resistencia. Pueden repetir los relatos que nos han negado, o bien abrir caminos para sanar, recordar, para imaginar otras formas de vivir y convivir. La apuesta, desde aquí, desde el sur, es clara. Queremos narrativas que no solo nos impongan una sola forma de ser. Queremos imágenes que no distorsionen lo que somos. Queremos redes que no nos dividan, sino que nos tejan. Porque descolonizar el cine y las redes sociales también es descolonizar la mirada. Y por eso, tal vez sea uno de los actos más urgentes y más profundamente humanos que podamos ejercer hoy. Voces del Sur. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes y a los papás de los jóvenes que en este momento están viendo el programa? Para los jóvenes es importante que no pierdas la misión de tu vida. Cuando encuentras tu pasión, síguela, pero no la sigas para que se te aplauda, es por tu convicción, porque realmente lo quieres. No hablamos de Chemita como un claro ejemplo. Cuando tienes definida la meta, sabes a dónde vas a llegar. Cuando no, pues ahí te vas desviando. Y es importante que sepas a dónde quieres llegar. Que confíes en ti, que te rodees de personas que te van a ayudar a llegar a esa meta. Y sobre todo que no pierdas nunca la misión que tienes trazada en esta vida. Y los papás que apoyen a sus hijos. La importancia de apoyar a las personas, a los hijos, a las personas que nos rodean. Desde decirles que están haciéndolo bien, hasta ver en qué manera más puedes apoyarles, ¿no? Yo puedo decir que mi generación, la generación con la que crecí desde la secundaria, el bachillerato, la universidad, hemos sido rebeldes positivos, llamémoslo así. O sea, yo lo digo como un buen rebelde. ¿Por qué? Porque lejos de desobedecer a mi papá por capricho, porque quiero portarme mal, es desobedecer a mi papá porque a lo mejor en este momento no puede apoyarme con mi sueño, pero no me va a frenar el hecho de que no me apoye. Yo voy a buscar la manera de salir adelante porque es algo que yo quiero lograr. Y cuando yo estoy arriba, puedo voltear a ver y decir, sí lo logré, ¿no? Ahora, yo no me imagino
las personas que tienen todo el apoyo económico, moral, ¿no? De las personas que están detrás apoyándolos a que persigan sus sueños, ¿no? ¿Qué tan lejos pueden llegar? Si o qué tan corto llegaron, ¿no? Sí. Porque también pueden no aprovechar todas esas posibilidades y oportunidades que la vida, las circunstancias y los padres le están otorgando. Así es. Y lo dilapidan, ¿no? Sí, así es. Lo tiran por la borda. Bueno, pues ni modo. Bueno, pues agradecemos infinitamente que nos haya permitido usted acompañarle en esta tarde con Aldrin Solórzano, que nos da mucho gusto que nos haya acompañado en el estudio y que ojalá te tengamos más veces en el proyecto. Para mí sería un honor. Lo sabe muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos escuchamos. Gracias al equipo. Por supuesto, Eloísa en controles técnicos. Gracias a Mario en producción. Gracias a nuestros equipos, a nuestros compañeros de radio que están detrás también de toda esa actividad que usted le llega a sus oídos y a sus ojos. Muchas gracias. Construir Rock le desea que tenga usted un fin de semana esplendoroso, lleno de mucha gratitud, pero también de amor de su familia. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves, en punto de las 4. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unicach Radio.